Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Dónde se esconde el hombre más buscado de Turquía en estas fechas tan especiales? Imaginen por un segundo la escena perfecta de Navidad. Luces brillantes, música alegre, una familia reunida y la calidez del hogar. Ahora, añadan a esa imagen a la madre de la estrella más grande del momento bailando con una energía contagiosa, rodeada de los amigos y managers más íntimos de su hijo. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero hay una pieza fundamental que falta en este rompecabezas, un vacío que ha dejado a todos los seguidores con la boca abierta y el corazón lleno de preguntas. Sí, estamos hablando del mismísimo Can Yaman. A pesar de haber aterrizado en suelo turco, a pesar de estar respirando el mismo aire que sus seres queridos, el actor ha brillado por su ausencia en la celebración navideña más importante de su círculo íntimo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es una estrategia, un descanso necesario o acaso Can Yaman está en una misión secreta del corazón que nadie vio venir? Quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar cada detalle de esta misteriosa noche y a analizar por qué el pasado amoroso del actor, especialmente aquel nombre que todos tenemos en mente, podría estar jugando un papel crucial en este viaje. Todo comenzó cuando las redes sociales empezaron a vibrar con las historias de Instagram compartidas por el círculo más cercano de Can. Allí estaba ella, Gulden Can, la madre del actor y una bailarina con un talento innato, robándose el espectáculo frente a un árbol de Navidad magníficamente decorado. La alegría era palpable, la energía desbordaba. Junto a ella, vimos a figuras clave en la vida de Can, sus managers y amigos inseparables, İlker Bilgi y Cüneyt Sail, además de Yeliz Bozolu y otros amigos cercanos cuyos nombres quizás no conocemos, pero que forman parte de esa familia elegida. Todos reían, celebraban y disfrutaban de la magia de la Navidad en una unión que traspasaba la pantalla. Sin embargo, mientras los vídeos pasaban uno tras otro, los fans comenzaron a notar algo inquietante. Escaneaban cada rincón del encuadre, buscaban un reflejo en los espejos, una sombra, una voz de fondo, cualquier señal de él. Pero nada. Can Yaman, el motivo de orgullo de todos los presentes, no estaba allí. Esta ausencia ha desatado una tormenta de especulaciones. Sabemos que Can está en Turquía, él mismo y la prensa lo han confirmado. Entonces, ¿por qué no estar al lado de su madre y sus mejores amigos en una noche de celebración? Algunos dicen que quizás el actor buscaba un momento de soledad absoluta para recargar energías después de un año agotador en Italia. Pero hay una teoría mucho más jugosa que está cobrando fuerza en los pasillos del mundo del espectáculo. ¿Y si este viaje a Turquía no es solo para ver a la familia y descansar? ¿Y si Can Yaman está aprovechando este tiempo en su tierra natal para buscar algo que le ha faltado últimamente, el amor verdadero? No sería la primera vez que un viaje de descanso se convierte en una búsqueda romántica. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante, porque no podemos hablar de Can Yaman y el amor en Turquía sin abrir el libro de su pasado, un libro lleno de capítulos intensos que todavía resuenan en la memoria colectiva. Hablemos claro, el historial amoroso de Can Yaman en Turquía es tan famoso como sus series. Sus relaciones pasadas fueron torbellinos mediáticos que mantuvieron a todo el país y a sus fans internacionales en vilo. Recordemos nombres como Azelia Topaloglu, con quien compartió química en sus inicios, la deslumbrante Bestem Suozdemir, cuya relación fue portada de innumerables revistas, Rabia Yaman, que también ocupó un lugar en su corazón, y Gözde Gürkan. Cada una de estas mujeres marcó una etapa en la vida del actor. Sin embargo, hay un nombre, una figura que se eleva por encima de todas las demás, una historia que para muchos nunca tuvo un punto final definitivo, sino puntos suspensivos. Estamos hablando, por supuesto, de Demet Özdemir. No hay duda alguna de que ella es la exnovia más prominente, la que actualmente goza de un reconocimiento internacional masivo y un respeto profundo tanto por la crítica como por el público.
La química que compartieron en pantalla, y fuera de ella, definió una era. Demet no es solo una ex más en la lista, es una potencia por derecho propio, una actriz que ha sabido construir un imperio de seguidores que la adoran. La pregunta que flota en el aire, densa y eléctrica, es inevitable. Ahora que Can está en Turquía, caminando por las mismas calles, bajo el mismo cielo que Demet, ¿existe la posibilidad de un reencuentro? ¿Es posible que la ausencia de Can en la fiesta de su madre se deba a que estaba atendiendo asuntos más privados? No podemos afirmar nada, pero la imaginación vuela. Quizás Can está evitando las grandes reuniones para mantener un perfil bajo mientras gestiona encuentros más discretos. O quizás, simplemente, está evaluando su vida sentimental, revisitando viejos lugares que le traen recuerdos de lo que fue y de lo que podría haber sido. La presencia de Demet Özdemir en Estambul añade un ingrediente picante a este cóctel navideño. Los fans que nunca olvidan están analizando cada movimiento, cada me gusta, cada ubicación. ¿Se cruzarán sus caminos? ¿Habrá una conversación pendiente que finalmente tendrá lugar en este viaje? Lo que es seguro es que este viaje de Can Yaman a Turquía no es uno más. La decisión de no aparecer en la fiesta navideña de su madre, a pesar de la excelente relación que tienen y de lo mucho que ella lo apoya, es una declaración en sí misma. Nos dice que Can tiene otras prioridades en este momento, o quizás, que está protegiendo su privacidad más ferozmente que nunca. Nosotros estaremos aquí, con los ojos bien abiertos, siguiendo cada pista. Porque si Can Yaman está buscando el amor, o si el destino decide ponerlo frente a frente con su pasado más glorioso en la figura de Demet, nosotros seremos los primeros en contártelo. La Navidad en Turquía nunca había sido tan misteriosa y emocionante. Y es que, pensadlo bien, un acercamiento ahora, en estas fechas tan mágicas, sería el guión perfecto que ni las mejores telenovelas podrían escribir. Si Can y Demet decidieran darse una segunda oportunidad, o al menos, tener ese cierre que tantos anhelamos, las redes sociales colapsarían en cuestión de segundos. Porque no estamos hablando solo de dos actores, hablamos de una química que traspasó fronteras y que nos hizo soñar a millones. ¿Será posible que el regalo de Navidad, para los fans llegue, con unos días de retraso, en forma de bombazo informativo? Yo, personalmente, no creo en las casualidades. Que él esté aquí invisible, mientras su círculo celebra a lo grande, me huele a que está protegiendo algo, o a alguien. Mantened los ojos bien abiertos en Instagram, porque cualquier pequeña pista, cualquier fondo coincidente en una foto, podría ser la clave que confirme nuestras sospechas. Quiero que me digáis en los comentarios, ¿qué teoría os convence más? ¿Descanso del guerrero, o cita romántica secreta con la reina de las comedias románticas? Os leo atentamente, porque vuestra intuición casi nunca falla, y juntos vamos a resolver este rompecabezas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.